me siento orgulloso de ser ingeniero, pero siempre me he estado más cercano a los ambientes científicos que a la ingeniería práctica, hasta cierta forma. Mis campos de acción más habituales han sido el proyecto de estructuras resistentes, al principio, durante varios años, y luego, con el advenimiento de las computadoras, el tema de las computadoras y varias ramas de ellas, incluso la de telecomunicaciones. Por tal cosa entiendo todo lo que es radio, TV e Internet hoy día. Así ha sido. En el campo de las estructuras he participado con otro miembro de esta academia y también maestro mío, el ingeniero Hilario Fernández Lón, en numerosas obras importantes de nuestra Argentina y de otros lados. Entre ellos, la obra más importante y lo singular fue que la primera nuestra fue el proyecto estructural del Banco de Londres y Américas del Sur, que está en Reconquista y Sarmiento. Esa fue una obra que participamos con los arquitectos Sánchez Elías Peralta Ramos y Agostini y el arquitecto Clorindo Testa. Y fue una obra en que invertimos mucho tiempo, mucho entusiasmo, mucha voluntad, y que resultó ser una obra emblemática para nuestra Argentina. Luego hicimos otras cosas en la Biblioteca Nacional. Esa ya no fue con Clorindo Testa, pero otros dos arquitectos. Y después las grandes iglesias, yo diría, de la época, como fueron los bancos. En la antigüedad o en el Renacimiento, las grandes obras estructurales y arquitectónicas eran las grandes iglesias, los conventos, etc. En nuestra época, hace 10 años, eran los bancos. El Banco Holandés, el Banco Río, hay muchos bancos, pero muchos de ellos tuvimos la suerte de participar en su proyecto con los arquitectos respectivos. Como había empezado en esa época un poco el inicio de las computadoras, yo me interesé en el papel de las computadoras en el proyecto de estructuras. Y allí fue uno de los temas más favoritos y más que ganaron otra vez mi entusiasmo, como había ganado el entusiasmo por las estructuras. Pero esta vez fue el cómo las computadoras podían contribuir al mejoramiento y al mejor uso de las reglas que ya conocíamos, de la elasticidad, etc. Así que ese es básicamente un poco mi historia. A partir de estas ideas, yo tuve siempre la idea de ayudar a la gente en el uso de las computadoras. Y en esa idea hice cursos y contribuí a que las computadoras fueran conocidas por músicos, psicólogos, arquitectos, diseñadores en general, y especialmente por los niños. Creí que era menester que la gente joven, los niños, comenzaran desde la escuela primaria o antes a conocer qué era una computadora, cómo usarla, etc. Pero mi idea siempre fue que poner en manos de la gente, ya sean los profesionales o los niños, elementos para que fueran posibles ser creadores, ser artífices de su propio conocimiento, etc. Y así viajé por todo el mundo, también por todas nuestras provincias, hablando de ese tema. Y en ese entonces había una especie de lenguaje que se llamaba Logo, del cual yo era muy partidario y contribuí a hacer distintas implementaciones en nuestro país. Y en Uruguay, en España, en Chile, en Costa Rica, en México y, como digo, también en Europa, en Italia, en Inglaterra y en Estados Unidos luego.
Uno de mis libros se llamó Alas para la mente, que era sobre esas ideas. Ese libro fue traducido al francés y publicado en Francia, y también al italiano, publicado por la empresa Mondadori. En los últimos tiempos me ha interesado también, en forma preponderante, el papel de las instituciones académicas y de las universidades en el concierto general. Y en ese sentido, hace unos años, 5 años, 2008, yo hice un trabajo que tiene este título: Las academias en la actualidad, relación con la sociedad, la educación y la universidad. Su ayuda en la tarea de construcción de un mundo civilizado, permanente, de paz y de belleza. Esto fue publicado en los anales de esta academia en 2008 y es una idea que mantengo. Yo creo que las academias deben abrirse un poco a la gente, a todo el país, a estudiar sus problemas, a contribuir a que la vida sea más bella y, como yo digo, más de paz.